¿Eres gordo y feo? ¿Te gusta el arte, el comunismo y las chiquillas? Pareces un sapo y estás en el billete de 500. Tal vez eres Diego Rivera. Cuidado. Así es, el día de hoy vamos a hablar de estos dos personajes enigmáticos. Frida Kahlo, la persona más comercializada de la historia del arte. Sí es. Vamos a hablar de su tumultuoso romance, del arte en México, de los intelectuales, El comunismo, el siglo XX aquí en nuestro país. los muralistas y todos esos chismes aquí, Bienvenidos a Tecito de Calzón, su amarra aditiva. donde les traemos los mejores chismes del ayer y hoy. Analizados y deglutidos por su servilleta. Italudi Valenzuela. Y yo, Dama G. Una de las razones por las que quería que habláramos de este tema es porque hubo un boom en donde yo veía en Facebook un montón de publicaciones que hablaban pestes de Frida Kahlo. Y decían, su arte es una porquería, no sé qué, no sé qué. Y pues me pareció como fuerte porque no hay muchas propuestas de revisionismo histórico para analizar a las figuras públicas. Sí. O sea, realmente nadie está por ahí diciendo, ¿te acuerdas de Hernán Cortés y lo culero que era? Es más, al contrario, he visto gente que intenta reivindicar a Porfirio Díaz. Yo he visto muchísimos porfiristas últimamente. O sea, es como 100 años de que tienen que entender que, en serio, el afrancesamiento que vivimos fue a costa de un montón de desarrollo social. O sea, se llama revolución industrial. Todo el mundo estaba floreciendo. No fue como, ay, Porfirio Díaz lo hizo bien. Güey, Porfirio Díaz hizo una masacre enorme. Todas las huelgas que hicieron, los mataba, güey. Los mandaba a matar. Asesinó a todos los yaquis, güey. A la mayoría de los yaquis. Norte, sí. También cuando se rebelaron los de la refinería, los mató a todos junto con esposas y hijos, güey. Mínimo 400 personas murieron en esa marcha a favor del aumento de salario, güey. Hay que agradecerle algo, ¿no? O sea, sí marcó un precedente en las desapariciones de nuestro país, ¿no? O sea, vamos, Felipe Calderón siguió con la tradición. Después, o sea, eso no ha parado, ¿no? Entonces, por eso, pues, como que dije, güey, vamos a ver, a revisar si realmente qué pasa con estas figuras, por qué. Ella es una de las mujeres más famosas en toda la historia del arte. Muy posiblemente es la mujer más famosa en la historia del arte mundial. Hay mucha gente que ubica perfectamente la imagen de Frida Kahlo, pero no como artista, sino como imagen, ¿no? O sea, toda esta folclorización que ella misma llevaba con su imagen, sí es representada internacionalmente. Tengo varios amigos así extranjeros que hasta les había sorprendido así de, ¿cómo? ¿Es artista? Y es como, pues sí, o sea, eso es como surge. ¿Por qué no su tiene imagen? sus discos? Está bien padre. Mi mamá me ha llegado a decir que ella y yo tenemos una personalidad o una vibra parecida. No sé de dónde sacó eso. Yo no creo. Porque yo no estaría ahí debajo de un hombre, la verdad. Bien dicho, hermana. Cuéntales, diles, date cuenta. ¿Qué te parece, Ita, si empezamos con la carnita en su jugo? Hablando de la relación, las infidelidades, los chismes entre la Diego y la Frida. De una, parce, sáquelo. Por lo que entiendo, se conocieron en el instituto preparatorio, en la preparatoria. Ahí conoció a su primer amor, con el que duró 4 años. Su primer amor lo tuvo a los 14 años, se llamaba Alejandro Gómez Arias. Okay. Y desde ahí se sabe que Frida sí se va como gorda en tobogán a enamorarse de sus hombres, así. Y les da todo y les entrega todo. Ella ama con mucha pasión. Este güey decía que ella era como súper precoz y que era una persona muy sexual. Entonces ya sabemos que Frida ama pues con todos los pedazos de su piel, ¿no? Ser tan pasional. Ella estuvo en la Escuela Nacional Preparatoria, que es considerado el mejor instituto del país, que tenía cortes marxistas, curiosamente, y que reivindicaba mucho este orgullo nacionalista e indígena que pues empezaba a ser como muy afluente en esas épocas. Y ahí fue cuando vio a Diego Rivera por primera vez, porque se le comisionó un mural en esa preparatoria, y ese güey fue a pintar y a ella pues le gustaba espiarlo de lejos y le hacía bromas, le quitaba su comida, le robaba su almuerzo para llamar su atención. Claro, la niña de 15 años busca la atención del hombre de... ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Como 38. 35, ponle. 35. Ya había regresado de Francia en aquel entonces. Ya alcanzaba el timbre el güey. No, hombre, que alcanzaba, ya los ponía él, o sea... Y dices que lo acusas de haberle hecho grooming. Acuso a Diego Rivera de haber hecho grooming a Frida Kahlo. O sea, son 20 años de diferencia y, bueno, el vato ya estaba más que traqueteado. O sea, ya tenía 2 hijas, había tenido un matrimonio antes. Él ya tenía 2 esposas y 3 hijos, al parecer. Ah, sí. El primero lo tuvo creo que a los 19, 20 y tantos años y luego tuvo estas 2 chiquillas. Vamos, ya estaba.
Ya estaba vivido. Entonces la farmeó de adolescente, la fue enamorando. Nosotros ya hemos hablado del grooming en el episodio de Trevi. ¿Cuál fue? Del de Trevi, sí. El de Trevi. Sí, pues aquí tenemos un Sergito, ¿no? O sea, con talento. Pues Sergio Andrade era el Midas del pop. Aquí tenemos al Midas del mural. Aunque, para ser indulgentes con este revisionismo histórico que hacemos de Diego, realmente en esa época era promovido. Sí. Que a los 15 años ya eras una mujer que, pues para eso son los 15 años, ¿no? Te hacen tu fiesta en donde ya te venden como platillo para que te puedan casar. Te dicen, mira, ya está listita y con ese vestido para que la desposen. Mira. Entonces, pues sí, esa es como una versión muy contemporánea. Sí. Ya tener un poco de rechazo, pero podemos ser indulgentes solo por su tiempo. Pero de que era un cabroncito y vamos para allá. Básicamente sí. Y también en esa prepa es cuando tiene uno de sus primeros encuentros lésbicos. Eish. Ella jugaba para los dos canchas, para los dos bandos. No se parecen tú y ella. No. Vas a estar todo el episodio encontrando diferencias y igualdades. Cristo del Señor. Por lo que parece, Frida ya tenía interés dentro del Partido Comunista. Y los presenta Tina Modotti, ¿no? Quien no sepa, Tina Modotti es una representante de la fotografía Grande magnífica. fotografía, tiene fotografías de alcatraces, una fotografía en donde hace el icono comunista, pero con materia de trabajo campesino mexicano. Con un sombrero. Muy bonito, muy bonito. Sí, es sumamente icónica, llena de simbología mexicana de lo que volvemos. En estos entonces era muchísimo la identidad mexicana. Entonces, se ligó a esta morra, a la Frida Kahlo, se la ligó dibujándola en uno de sus murales, en donde tienes, aquí al lado tienes a Siqueiros, de este lado tienes a Tina Modotti, y ella está en el centro dando fusiles a la gente. A mí sí me conquistan así. Sí. Si alguien me pinta como revolucionaria. Dando AK-47 a la gente del pueblo, ¿ok? Sí, jalo. Sí. Diego ayudó a Frida a enaltecer su figura estereotípicamente mexicana. Ella como que lo empezó a hacer y ese güey dijo, no mames, está poca madre, y le instó a que agarrara como trajes típicos de Tehuana, como... Sí, más bien los pagó, o sea, eran unas cosas pues, finas, estos trajes deliciosas. son caros. Esa mamada que traes puesta es una cosa como de 4,000, 5,000 varos. Claro. Quien pueda ir al museo, tiene una exposición, según yo es oficio, o sea, está siempre ahí, y es de los rebozos y los vestidos de Frida. Sí, son una cosa ella divina, era una fashion deliciosa. O sea, sí, era una fashion victim sí, mexican. Se empujaron mucho, eso sí. Se apoyaban bien cabrón en términos laborales. O sea, eran el empuje el uno del otro, se admiraban mutuamente. Mientras Diego hacía murales, ella hacía cuadros súper intimistas de hasta 30 centímetros, cositas muy chiquitas. Que también vamos a impactar, o sea, es impactante eso, porque en aquel entonces la mujer tendría que estarle cocinando una torta de huevo mientras él pintaba, ¿no? Ajá. Pero en lugar de eso, pues era su compañera de crimen. Ambos eran muy fan de la mexicanidad y reivindicaron mucho el mexicano. O sea, su casa estaba, por ejemplo, llena de plantas mexicanas, suculentas, cactus, obra de un montón de artistas, arte prehispánico, arquitectura vanguardista mexicana, funcionalista, de contemporáneo artístico denso. Me encanta, que me encanta que ellos fueran tan aguerridos a este interés de simbología mexicana, cuando en ese entonces el proyecto de gobierno que se tenía era europeizar, vamos, francés, todo lo que no sea mexicano, vamos a quitarle lo prieto a estos indios, ¿no? O sea, básicamente era la secuencia, ¿no? No solo con Porfirio Díaz, más adelante, Vasconcelos, Salvador Novo. O sea, hay un montón de los intelectuales que todo lo que buscaban era lo contrario, y estos güeyes llegan acá así, ellos poniendo una pirámide en su casa y no quiero plantas que no sean endémicas de aquí, ¿eh? Una jacaranda. No. Así. Quiero puras reculentas. Y también les gustaba tener un montón de animales. Ella tenía venaditos. También tiene cuadros famosos donde tiene uno de sus macacos que trae aquí. Sí. Eran bien exóticos los güeyes. Eso estaba loco. Finalmente se casaron. ¿Cuántos años tenían cuando se casaron? Ella tenía 22 años y él 43. Es curioso porque ese güey le dijo a Frida, eventualmente, que un médico lo había diagnosticado como incapacitado para la monogamia. O sea, médicamente incapacitado. Y se lo dijo a Frida antes de que se casaran. Sí. Y también le dijo, tu hermana está bien sabrosa, ahí voy. o eso fue después de 10 años cuando le puso el cuerno con su hermana, ¿no? ¡Ay! Chismón, vamos para allá. Pero sí, o sea, la verdad es que Frida sabía desde el principio que iba a tener un matrimonio relativamente abierto. Claro, pero si llevo desde los 15 años hablando con un hombre mucho mayor por 8 años y cuando me caso ya me dijo que no es monógamo,
Entonces yo debería de entender eso, ¿verdad? Ah, no, por supuesto que Está no. golpeadísimo, güey. O sea, me Está enoja un denso. leve la calidad. Entiendo que el acompañamiento que hayan tenido entre los dos haya sido exponencial porque es lo que vemos. Sin embargo, imagínate a Frida sola. Ella ya estaba bajo su hechizo grumeado. Sí, claro. Y pues sí, él le engañó constantemente. Ella eventualmente dijo, Diego no es ni nunca será el esposo de nadie. De hecho, a su madre no le gustaba esa relación. Y ella fue la que famosamente dijo que parecía el matrimonio de un elefante y una paloma. Ay, mamá, gracias. Así. Lo odiaba porque él era un ateo. Él Ya. era un ateo, entonces eso no se lo permitió. Pero a la Frida le mamaba que fuera un ateo. A la Frida le prendía mucho que él dijera, soy comunista. Dime, soy ateo, dímelo de nuevo. Soy un Dios gran no artista. existe. Dios no existe. Y la Frida así, ¿y qué pensaba del papá de Frida? Dijo, ella es inteligente pero no bonita. ¿Ah, sí? Todo Gracias, mal, papá. Gracias, papá. No me ayudes. Ella sí se enamoró como súper de su talento. ¿Sabes qué? Era muy raro. El güey era feo, cabrón. Como poco. Si alguno de ustedes tiene uno de esos billetes de 500 en donde él sale, güey, tiene cara de sapo. Es horroroso el cabrón. Pero ¿cómo tenía sí me lo pegue cogía. con las mujeres? ¿Cómo tenía pegue con las mujeres? Un amigo de él dijo, no sé cómo el cabrón es tan feo y se le pegan las mujeres como un imán. A ver, cuéntanos. ¿Por qué te cogerías a Diego? ¿No te imaginas que hace un cogido, güey? Hasta... No. No, Neta, no, Frida a mí se decía que tenía manos chiquitas y bracitos de niño. ¿Cómo? ¿Neta? Un nenuquito. Mira, yo entiendo tal vez por qué gustaba. Primero, a las mujeres nos gustan las figuras de autoridad, a las figuras Imagínatelo importantes. hablando en media, o sea, del Partido Comunista, así, parándose diciendo, compañeros. Bueno, estamos en ese entonces, ¿verdad? ¡Compañeros! No O sea, creo. yo luego así, ¡ay, teco! O sea, yo sí me imagino siendo una de esas, Sí, la verdad yo sí me he enredado con cada esperpento solo porque tiene Sí. labia y porque tiene como esa fuerza que exhala que dices, güey, es seguro de sí mismo y va a llegar lejos. Eso sí prende, güey, Además, sí prende. me gustan los vatos, o sea, así como, sí me gustan los chaparritos, eso sí es como mi recurrente. Ya, sí, Pero- están los chaparritos. Sale con cada bodoque. Sin palabras. Ay, sí hubiera caído por Orozco, sí hubiera caído por Tenía Dr. Atle. varo, tenía talento, era famoso, tenía dinero, güey. Y yo creo que lo gordo también, por lo que he entendido, es que tenía un problema de tiroides. Entonces, no era gordo porque, pues, gordo. Amenita. Ellos vivieron muchísimo tiempo en Estados Unidos, vivieron en Europa, un montón de tiempo. Pero Frida siempre estaba, no, México, México, México. Entonces por ella eventualmente regresaron, pero sí, pues eran muy acá. Cosmopolitas. Pura diplomacia. Ajá. Y creo que ya estamos listas de ahora sí hablar de sus romances. Podría decirse que es contestatario que en ese entonces ellos intentaran llevar una relación abierta. Yo lo intento. Yo me he dado cuenta que no sé si quiero monogamia en mi vida. O sea, va a ser muy difícil. Igual y nunca encuentro una pareja que quiera mantener poliamor conmigo. Y entonces tal vez, yo creo que eventualmente voy a regresar a la monogamia. Porque es como lo que tenemos instalado, ya sin oferta, güey. Ya tienes asociado el concepto de amor romántico a una monogamia, entonces salirte de eso es muy difícil. Entonces, que ella lo intentara por amor a él, llegó a ser considerado revolucionario, pero al mismo tiempo también era porque no quería perderlo. Entonces, ¿qué tan revolucionario es eso? Porque esa morra dijo, bueno, va, pero pues al mismo tiempo sí era una persona como súper cachonda, que sí le gustaba salir con personas. Entonces, también se me hace muy injusto pensar que solo era de codependencia, ¿no? O sea, yo por eso lo doy el beneficio de la duda a Frida de tener mucha más autonomía de lo que mucha gente la acusa de tener. Si pasáramos esto mismo que le están sucediendo ahora en el 2020, puta, ¿cuántas cosas no nos sacarían red flags, no? O sea, banderas rojas ahí en todo, alerta, 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 alerta. Ahora lo ponemos a 100 años y podemos ser mucho más indulgentes. Sin embargo, sí pienso así, la manipularon durísimo. O sea, ella dijo que sí dentro de eso. Y me caga que a la hora de que la veo crucificada en redes, sea ella a la que, le cargan el peso de... hay un montón de gente bien culera en la realidad, pero ella se dejó poner los cuernos. Ay, reina, date cuenta. Pero eso sí,
es interesante que ella de alguna manera intentó tener una amistad con su pareja, ¿no? Y eso es algo muy inusual para esa época. Que dijeras, te entiendo como eres y lo vamos a hacer abiertamente. Abiertamente. Uy, no imagino a mis abuelos habiendo hecho eso. No. A ninguno de los 4. Porque decimos, ay, pinche Diego le puso los cuernos, pero en realidad eso era súper común, güey. O sea, los esposos se iban de sus casas, iban a prostíbulos, andaban con un montón de mujeres, tenían regados hijos por ahí y simplemente era como un acto de silencio. Aquí, pues, de menos había una conversación hasta que ese pendejo... Es que hay cosas que no tienes que cruzar, güey. Sí, una cosa líneas, es que intentes de construirte, decir, bueno, voy a aceptar la monogamia de mi marido, y otra cosa es que te metas con su hermana. Se metió con su hermana favorita, que le llevaba... Frida solo llevaba 11 meses de edad, o sea, estaban súper cerca en todos los aspectos, y ella insistió a Diego que la utilizara como su secretaria, y que no va metiéndose con ella. ¿Así fue? Se metió con ella. No. Y de hecho eso fue lo que los hizo divorciarse. Pero luego volvieron juntos, güey, se casaron como un año después porque no podían estar separados, no se podían dejar ahí y los perdonó a ambos. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Pregunta. Yo perdonaría una infidelidad. La verdad es que no lo había pensado hasta hace poco. Y es una situación bien difícil, güey, porque sí instaura desconfianza. Lo que va a hacer sí o sí es meter desconfianza. Entonces puedes perdonarla, sí, pero la confianza no se construye de la misma manera. Creo que sí perdonaría una infidelidad. Yo también, y lo he hecho. Lo he hecho y se ha arreglado la relación. Sí lo perdonaría, pero también viviría mi enojo, porque es sano, sí. Sí. Un poco de las relaciones que tenía Frida, porque son muy interesantes, porque la Frida, ok, le ponían los cuernos, pero la Frida andaba con finos espécimenes. Ay, no, cada cosita. Güey, sí, estaba bien chulada. vergas. O sea, la Frida, mija. Mis respetos. Hay Frida. muchos chismes. También se dijo que, por ejemplo, sedujo a la esposa de André Breton y que por ahí tuvo una relación con ella. ¿Ah, sí? Y a pesar de que sí estaban permitidas sus relaciones homosexuales, Diego sí la celaba cuando estaba con vatos. Pero eso valió verga porque ella tuvo varias parejas, o sea, con las que sí tuvo romances largos. Tuvo un romance con un fotógrafo llamado Nicholas Murray. Ay, sí, no, tremendo fotógrafo. Además. Sí, tremendo fotógrafo, y le tomó muchísimas fotos en la intimidad, y por las cartas que se intercambiaban se veía que ella sí se clavó un rato con ese vato. Eventualmente ella regresó a Diego. Claro. Amigas, emancípense de su Diego, la verdad. Sí, la verdad. Ya que pasamos 100 años, ya hay que decírnoslo. También estuvo con un escultor bellísimo llamado Isamu Noguchi. Y supuestamente Diego los encontró una vez y lo empuñó con una pistola y los obligó a terminar su romance. Ay, pinche machito, güey. Toxic. También dicen que tuvo una relación con Chabela Vargas. ¿Ah, sí? Sí, no te la Ay, sabía. Chabelita, no, eso sí no me la sabía. Chabela Vargas es una cosísima cantante abiertamente lesbiana. Ajá. Y se super llevaban bien, se encantaban. Desde el principio Frida dijo, es lesbiana, y yo sin pedos, en cuanto me diga que me baje los calzones, me bajo los calzones. Lo dijo casi así, ¿ve? Extraordinaria lesbiana, es más, se me antojó eróticamente, si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. O sea. Casi así, o sea, vamos a verlo. Hay gente que dice que fue una relación platónica, pero no, al parecer Chabela sí la mandó eventualmente al queque porque no pudo compartir su amor con Diego. Neta, ¿tú quién eliges? ¿Chabela o Diego? Chabela. ¿Trotsky o Diego? Trotsky. ¿La hermana de Frida o Diego? La hermana. Siempre voy a elegir que no sea Diego. Y otra de sus famosos amoríos es con Trotsky. Ajá. Yo creo que Trotsky es uno de los más famosos porque Trotsky, pues, era el enemigo político de Stalin, que ellos eran trotskistas. Entonces, en el momento en el que hay problemas y Stalin empieza a perseguir a Trotsky, Diego convence al presidente y mueve sus hilitos políticos para que acepten aquí a Trotsky como un exiliado político. Sí, le manda una cartita a Lázaro diciendo, ¿qué hubo, Keps? O sea, ¿qué onda? ¿Puedo traerme el Trots o qué? Le dice, sí, güey, o sea, no hay pedo. Y se viene y vive en la... Dicen que en aquel entonces Diego estaba en una depresión tan grande que no es él quien va a recoger a Trotsky
y apoya, o sea, le pide por favor a Frida, quienes ya no estaban juntos en ese entonces, estaban separadillos, le dice, oye, échame paro, ve por el Trotsky y tráetelo a la ciudad. Entonces ahí es como se conocen Trotsky. Y se enamoran. Pero ese güey estaba casado. Ese Y la güey traía traía a la esposa. sí. Y aún así tuvo una relación con Frida, que de hecho se acaba porque la esposa se da cuenta y le dice a Trotsky, oye, mi rey, elige. Y pues ese güey así como, no mames, gana 20 Me traes años. desde allá lejos y o sea, y está bien fea. Seguro le decía algo así. Mi abuelo me contaba esta historia. Mi abuelo crecieron en la Portales y cuenta la historia de que su mamá le decía, no vayas a ver al Rojillo, no vayas a ver al Rojillo. Entonces mi abuelo cuenta cómo se metía y así por el cauce nada más volteaban a ver la casa esperando a que el rojo saliera. Y nadie entendía qué significaba ser rojo, ¿no? Entonces esperaban como un alienígena todo rojo que saliera ahí. Pero en realidad solo era un político, ¿no? O sea, un comunista. Que está bien denso cómo mataron a Trotsky, mal pedo. Mal Un pedo. español que se llamaba Ramón Bárcena o algo así, enamoró a la secretaria. Esa Salió no me la con sabía, ella, sí. salió con ella como por 2 años, enamoró a su secretaria que se trajo desde allá, que también era rusa, tuvo una relación con ella, se metió en su círculo de amistad, ese güey se empezó a ser amigo de Trotsky, No. se hicieron amigos como por 2 años y ya una vez que lo tuvo solo, por fin Trotsky dijo, bueno, este güey lleva años siendo mi amigo y le dijo a su guarura, bueno, ¿puedes decirte? ¿Qué puede decir? En el momento, la primera vez que ese güey le dice que no a su guarura por estar con alguien, este güey sacó un piolet Sí, un piolet, y eso es. ¡tras! Que lo mata. Tremendamente fea, sí. Y pues así, muchos amoríos. También dicen que hubo un triángulo, ahí por ahí, dicen las lenguas, que hubo un triángulo amoroso de Diego Rivera con Frida y María Félix. ¿En serio? Dicen. ¿La doña? La mera. Y pues estuvieron como dimes y diretes, se emputaban mutuamente por sus amoríos. Se juntaban, se separaban, se juntaban hasta que eventualmente se divorciaron en el 39 y Frida estaba tan deprimida que bebía una botella de brandy al día. Ay, como Ella mi papá. alguna vez dijo, yo bebí alcohol para ahogar mis penas, pero estas aprendieron a nadar y me representa. Eventualmente no pudieron estar mucho tiempo separados porque tenían una codependencia severa, entonces se volvieron a casar en 1940. Y se supone, hay quienes dicen que su nuevo acuerdo era más de amistad y de entendimiento, De acompañamiento. de acompañamiento, y estuvieron juntos hasta que ella murió. 14 años después, una cosa así. Esa es la historia de su amor. Una historia de codependencia, arte, socialites, política. Frida, pues, sufrió bien cabrón toda su vida. Las operaciones que recibió eran caras. O sea, genuinamente creo que su dolor y su enfermedad iba en contra de la independencia que ella buscaba. Entonces, desde el principio, desde que ella está postrada así, no podemos hablar de que sea una persona completamente libre. Entonces, su dependencia y su codependencia también se pueda deber a que Habría que... ese güey pagaba por sus enfermedades, la aceptaba así, la quería así, entonces... Es que también está dificilísimo el sentir que necesitas de otra persona para subsistir. Necesito de otra persona para ir al baño, necesito de otra persona para prepararme de comer, necesito de otra persona para lo que sea. Sí puedo entender qué frustrante debe de ser como mujer adulta el no poder valerte por ti misma. Pues vamos a hablar un poquito de su historia. Va. Desde el principio. Ella nació el 6 de julio, también es cáncer, como Moa. Nació en 1907 en Coyoacán, en la Casa Azul. Hay gente que dice que es una bendición morir y nacer en la misma casa, que es ¿sí? así de buena estrella. Ella murió y nació en la misma casa. Ella era hija de un nacionalizado alemán. Guillermo Kahlo. Guillermo Kahlo. Un fotógrafo magnífico de cuestiones arquitectónicas. Sí, está bien chido. Y Frida fue la tercera de 4 hijas. Era muy rico. Ella era una niña privilegiada. Sumamente, vamos. No, o sea, no, quien no ajá. ubique la Casa Azul está en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Es una casa gigantesca, impresionante, ¿no? O sea, ya de por sí en aquel entonces eran demasiado caudalados. Y pues empezó la vida complicada, porque desde los 6 años se enfermó de Poliomielitis. poliomielitis. Entonces eso hizo que su pierna derecha fuera más corta. Oh, no. Entonces siempre estuvo guanguita, renguita. Andaba por ahí así. Y pues su jefe le dijo, no, pues no te agüites. Y entonces la metió mucho a los deportes. Entonces ella jugaba fútbol, entrenaba boxeo. Se llevaba súper poca madre con su padre porque su padre sí era como más alternativo. Y su jefecita sí era muy católica. Entonces pues constantemente tenían problemas porque ella siempre fue como muy contestataria. O sea, hacía muchas cosas extrañas así. Se reunían para una foto familiar y la morra llegaba vestida de vato.
¿Por qué? Porque sí. Porque puedo, porque quiero. Puedo. Y pues sí era Tú la quemando favorita. todos tus pantalones a los 15 años y no te pareces a ella, ¿no? O sea, güey. Sí, soy un poquito. Sí. Mi mamá me decía eso porque siempre fui medio así, medio Contestataria. Medio contestataria. Sí lo veo pasar. Ella era favorita de su jefe porque todas las demás eran aburridas. Y además, pues reconocía su inteligencia y la motivaba en sus cosas alternativas, ¿no? La verdad, por eso es una niña súper privilegiada, porque sí fue como muy apoyada tanto por su padre como por todas las personas a su alrededor a poder ser ella misma, ¿no? Eso está... Qué loco. O sea, en este periodo, bueno, esto es antes de la revolución, pero mi mamá tiene esta historia en la que cuenta cómo mi bisabuela, en el periodo de la revolución, tenía que agarrar, o sea, como llegaban llegaban los militares, ¿no? O sea, toda la parte de la revolución y pues se acercaban y para evitar que se robaran a las niñas, o sea, a mis abuelas y sus hermanas y todo, las ponían en la cama y le ponían la más chiquita alrededor como si ella estuviera lactando, ¿sabes? O sea, como si la hubiera dado a luz. Y decía, no, pues mira, acaba de aliviarse, ¿no? O sea, no me la toques todavía, está chiquita. Y entonces así es como mis abuelos se salvaron, ¿no? Shit. Sí, entonces imagínate el privilegio que esta mujer tenía para poderle permitir ser artista, ser letrada, ser la mujer que quería ser, ¿no? Mames, sí. Y de hecho, pues que fuera privilegiada la permitió ir a la escuela de medicina, ella quería ser médico. Ahí estudió. Y en el 17 de septiembre de 1925, cuando ella tenía 18 años y estuvo en un trágico accidente, ella iba en un autobús que chocó contra un tranvía. Fue un choque súper denso. Básicamente se rompió todo, se madreó la pelvis, la pierna, la clavícula. No. El pasamanos le atravesó todo el cuerpo. Así. O sea, ya tenía polio y aparte de esto, changos. Ajá. Tenía fracturas en 2 costillas, en su columna vertebral. Quedó fracturada de 3 partes su columna vertebral. Pasó primero un mes en hospital y luego estuvo un año en rehabilitación. Un montón lo que se rompió ya. Sí, no, se dio en la madre y este accidente para toda su vida estuvo chorida. Desde ahí ya no pudo tener hijos, ya constantemente tuvo 32 operaciones y cirugías a lo largo de toda su vida. Estuvo en cama postrada años y años, le dolió la columna, aprendió a caminar, volvió a caminar, pero volvía crónicamente a tener problemas para siempre. Ay, qué horror. Y ya después de estar un año postrada en el hospital fue ahí donde comenzó a pintar porque su jefe le puso un espejo en el techo y ella pues se veía todo el tiempo, entonces empezó a pintar. Ella no estaba interesada en la pintura. Fue la pintura por ser la que nació por aburrimiento y por estar postrada y por no hacer prácticamente nada. No podía ni siquiera estar sentada. Entonces por eso le ponían un espejo para que ella pudiera pues pintar algo. Y ahí fue cuando hizo su primer autorretrato, que era un regalo para su novio. De las frustraciones más grandes para Frida fue que tuvo 2 abortos. O sea, ya le había dicho el médico, güey, no puedes tener hijos. Pero pues ella pues era cabrona, lo intentó 2 veces y las 2 veces tuvo aborto. Y eso la lastimó profundamente. De hecho, una de sus piezas más famosas es ella en su cama. Sí. Con un montón de hilos, así, a un bebé, a su matriz, así, donde se ve su dolor. A ella le gustaba hacer exvotos, que exvoto es una pieza de arte muy personal que es para agradecerle a los santos que te cumplieron un milagro. Y la idea es hacer un dibujo de lo que te dio el santo y abajo hacer una descripción. Entonces ella estaba muy inspirada en los exvotos y sus... ¿Sí has visto? Así como... Sí, por eso tienen una leyenda en la parte de abajo luego, claro. Como una escena y una descripción que ella lo usaba, la verdad, de manera como súper pagana, porque ella incluso hizo una obra muy famosa en donde está un sujeto que mató a una morra y le hizo unos piquetitos y está el cadáver ahí de la morra en medio de todo eso. Ella estuvo, pues como te digo, constantemente chorida de la vida. Constantemente hacía referencias en sus cuadros como al dolor que ella sentía. Estuvo varios momentos, por ejemplo, en 1950 pasó un año entero en el hospital, así de lo jodida que estaba. Ella estuvo un buen rato en París. En París pegó durísimo, en Europa pegó durísimo. Le hicieron un montón de exposiciones, le hicieron una fotografía que salió en Vogue. Su imagen fue como muy aclamada. El Louvre le compró un cuadro, que fue la primera mujer mexicana que le compraron un cuadro. ¡Órale! Sí pegó y muchísimos artistas la aclamaron y le aplaudieron. Y en 1953 tuvo su primera exposición en solitario. ¿Hasta 1953? Ajá, un año antes de morir. O sea, hasta un año antes de morir tuvo su primera exposición en solitario aquí en México.
Pero sí era bastante... ¿Cuál es esta palabra para decir que, o sea, pintaba mucho, vamos, ¿no? O sea, sí tiene mucha No obra. es la artista más prolífica, tiene menos claro. de 200 cuadros en toda su vida. Hay artistas que, o sea, como Picasso, que ese güey tiene pinches miles de cuadros, literalmente miles. No, esta no, ella pintaba lento y así. Su primera exposición sola en su propio país fue un año antes de morir y de hecho hasta le dijo el doctor, güey, no puedes ir porque tienes que quedarte en cama. Entonces, famosamente ella asistió en su cama, se la llevaron con su cama completa y dijo, el doctor me dijo que no saliera de cama. Además, magníficas estas escenas, ¿no? Las fotos que hay, porque está arreglada, divina, diosa mexicana perfecta, ¿no? O sea, y viene en la camototota, que la vienen cargando gente y es todo un evento, claro. Después de su exposición, le amputaron una pierna. ¡Oh, no! Porque empeoró por la gangrena y de ahí salió la famosa frase de pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? ¡Ay, wow! Es una muy bonita frase, no sabía que venía de ahí. Y en 1954 murió a los 47 años y lo que dijo, su última entrada en su diario decía, espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más. No, pues nunca te fuiste, reina. Estás en todos lados. Así. Oh, shit. Le dio una embolia pulmonar, pero aunque mucha gente dice que tal vez le dio una sobredosis de sus analgésicos porque era súper adicta. Y en su funeral, un amigo suyo dijo, Diego ha envejecido en unas pocas horas. Sí. Básicamente ese güey sí se agüitó bien cabrón cuando la Frida, porque pues estuvieron un cuarto de siglo juntos. En las fotos del velorio de esta Frida... Ay, qué dolor ver a Diego ahí, la verdad. Sí, son muy fuertes. O sea, por ejemplo, una de las fotos muy representativas es él cargando el féretro en primer puesto, ¿no? Y la tristeza que trae es inaudita, ¿no? A los pocos años muere, o sea, y se ve decrépito. Él dijo que solo entendió el amor que sentía por Frida hasta que ella murió. Qué pendejo, pero... ¡Un poco tal, imbécil! Y ahorita, actualmente, la Casa Azul es un museo y también la otra casa que tenían juntos. Cuéntame tú. ¿De qué? ¿De Diego? Ajá. Mira, ¿qué te cuento de Diego? Diego nace en 1886. Desde entonces siempre fue privilegiado. Vamos, es un niño que simpáticamente nace y tiene un mellizo, el cual era un mellizo güerito y él era el prietito. Entonces, por aquel entonces en el que estábamos en México, hay un clasismo gigantesco. Por lo que por aquel entonces, ya no. Entonces su mamá entonces queda pues enamorada del chamaco güero y considera a Diego como el no tan chido, ¿no? La porque está... Sí, estaba bien culero, güey. Pues imagínate, el mellizo era igual, solo güero, o sea, tampoco le echaba tantas ganas, ¿no? No mames, no sabía que tenía un mellizo, pero me acuerdo de los hermanos que salen en la Alicia, que los dos están bien feos. Sí, que están bien feos y gorditos, ¿no? Son. Súper son, pero este güey muere a los 2 años. Entonces la mamá nunca quiere a Diego. Y el pobre, así en hasta entrevistas y todo, ese güey decía, mi mamá no me gusta, no me cae bien, no está chido. Y así es constantemente, o sea, como el apego con su mamá no es para nada cercano a lo que él tenía con su papá, también llamado Diego Rivera. No mames, todos los psicópatas tienen el origen en desapego con la madre. Me encanta, ya llamémosle psicópata. Ya estamos en estas, vamos a decirle psicópata. Sociópata sí era de menos. Sociópata, sí, claro. Super, y vamos, su pederastía, vamos a hablarla con esta... En ese entonces ya tiene 2, su hermano muere, sigue adelante, empieza desde chavititito, ya está en San Carlos, estudia... En las noches estudia pintura, pero te digo, chavititito, son 10 años, una cosa así tendría él. Después de eso ya termina ahí mismo, en San Carlos, estudiando pintura. Y a muy temprana edad consigue una beca y se va a estudiar a Francia y estudiar a los grandes pintores. Creo que primero se va a España. Y estudia Goya y así, y wow, y Europa maravilloso, yo privilegiado, todo bien. Y entonces se va y viaja, todo bien, estudia, se le hace representante del cubismo, hablan mucho del cubismo dentro de él, se hace un cubismo revolucionario en aquel entonces. Y algo de lo que se le critica inmensamente a Diego es que en toda esta temporada Diego no está en México. Estamos hablando de que en 1910 empieza la revolución, en 1920 acaba y en 1921 él llega de Europa. Entonces todo el proceso de revolución no lo vive. Lo vive de lejos como un niño privilegiado de clase alta que puede ver todo de lejos y luego ser un referente y decir, yo puedo hablar de eso. Y es la diferencia que yo veo muy, muy, muy abismal, o sea, y clarísima, con un Siqueiros, que por ejemplo, desde no sé qué años ya traía el rifle y él agarró la prepa 1, si no me recuerdo, ¿sabes? O sea, agarró con todos los estudiantes y huelguista y revolucionario y estuvo 2 veces en la revolución, y, ¿sabes? Pero él tenía un estrés postraumático gigante. De los 3 grandes muralistas de México está Clemente Orozco, Diego Rivera y Siqueiros, que Siqueiros era el archienemigo de
de Diego Rivera para siempre, porque además pues chocaban incluso en ideas políticas, porque además que a pesar de que los dos eran comunistas, uno era estalinista y el otro era trotskista. Entonces pues los dos tenían así como este culero. Eres rojo, pero no del tipo que me gusta, ¿no? Y la verdad, a Ita y a mí nos gusta más el Siqueiros. La verdad, sí, ya lo hablamos antes de empezar y fue así como, uy, la verdad es que... Yo soy hashtag Siqueiros. Hashtag Siqueiros y luego Orozco, que también es así colega agrónomo, y ya luego iría Diego, ¿no? Primera Guerra Mundial, Revolución Mexicana, arte que se está buscando, el porfiriato, afrancesamiento, todos esos contextos llevan al muralismo mexicano de la mano. Sobre todo la Revolución Mexicana. Cayó la identidad mexicana y entonces hubo como una desesperancia por empezar a escarbar los símbolos patrios para volver a unificar al pueblo mexicano. Claro. Empezaron todas estas impulsos desde Vasconcelos. Sí. Por reestructurar la historia mexicana, por contratar a un montón de muralistas mexicanos que pudieran pues, poner la identidad mexa en las paredes de los palacios. Para dar un poquito de contexto, Vasconcelos fue el secretario de Educación Pública durante 1930, ¿no? En esos entonces, y tuvo una gran relevancia en la formación, en la consolidación del proyecto educativo de nuestro país, y con ello también la consolidación de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, Diego, lo que le puede ver muchísimo dentro del muralismo que él genera es, además de lo impactante que son, porque son muy, muy grandes, son murales, es la cercanía del público. O sea, cuando un mexicano, cuando un latinoamericano se acerca a ver estos grandes murales, se ve identificado dentro de lo que veo. ¿Por qué? Porque las caras que él mismo representa son caras mestizas, y eso es gigantesco en el avance del arte. Porque en aquel entonces teníamos un afrancesamiento europeo bastante grande. Llega él y dice, yo estudié allá, pero no está chido, y voy a poner acá mestizos, ¿verdad? Bueno, de menos. Ajá, de menos. Entonces siempre bandera comunista, siempre caritas mestizas, ¿no? Ahí, clac, 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 ahí de repente un Lenin por ahí, ¿no? De repente acá. Que se metió en problemas por poner un Lenin, ¿eh? Eso, en Rockefeller, ahorita te cuento cómo estuvo que le tiraron así su mural. Los puros chismes. Está bien simpático como toda esta temporada de nuestro país es solo por chismes. Es como, sí, ella era el amante de tal, pero luego se casó con tal, y entonces y ahora es un museo, su casa gigantesca. ¿Por qué no? O sea, es como, güey. Está muy interesante. Me encanta. Hay que entender que él como artista era muy importante dentro de la diplomacia mexicana, que la diplomacia mexicana iba de la mano de la diplomacia artística. Y con ello iba de la mano el intentar restaurar la imagen que teníamos de México. Después de la revolución nos veíamos fatal, nos veíamos como un pueblo de solo nos peleábamos entre nosotros, todo mal, bla, bla. Y entonces traen de regreso a este Diego para intentar hacer cosas. Hicieron un montón de cosas, por eso te digo que Vasconcelos intentó tanto reestructurar con el arte como cambiando la historia mexicana. Y de hecho de ahí salió una propuesta mucho más maniqueísta de cómo era la historia. Entonces puso buenos y malos y generó héroes artificiales. Y como Hidalgo, que fue un chingón, cuando en la realidad pues su propia gente, que él, porque era pésimo estratega, su propia gente lo derrocó porque Hidalgo era un pendejo, ¿no? Pero pues ya agarrémoslo como héroe. Empezaron a utilizar héroes artificiales pues para reestructurar la historia y decir, claro, México. Claro, es la instauración de íconos nacionales que te van haciendo. Íconos, ajá. Más adelante de lo que pasa, si no saben, en el Rockefeller Center en 1933 le encargan hacer una pintura magnífica, y entonces ese güey dice, bueno, y se pone súper rojillo, así se le ocurre poner a Lenin aquí, se le ocurre poner al viejo Rockefeller allá, o sea, un montón de simbologías que no van. Lenin, contexto. Bueno, el contexto de Lenin es 1930, durante el comunismo en la URSS en aquel entonces. Se tenía figuras políticas de gran relevancia, entre ellos tenías a León Trotsky y tenías a Lenin. Y estas figuras políticas estaban como de la mano con el desarrollo del comunismo y la entrada y la desenvolvió, o sea, que se desenvolviera en todo el país, ¿no? En todo México. Es una locura como Diego muestra una contradicción durante toda su vida, muestra una contradicción rarísima de sus ideales, ¿no? O sea, mientras sigue siendo comunista, intentando acercar a la gente y la pelea del pueblo y lo que sea, uno, no pierde su privilegio, y dos, sigue pidiendo, o sea, por ejemplo, más adelante cuando empieza el fascismo con el comunismo, él no lo ve mal, ¿no? Y se muestra a favor de este tipo de cosas luego. O sea, hay como pequeñas cosas que no quedan. No eras tan woke, amigo. No. Pero eres. También no, nadie se exige ser. Bueno, yo no podría ser. Bueno. Ya estoy pensando en qué tan woke era. Entonces, pone a Lenin y la bandera comunista. Entonces, no les gusta absolutamente nada. Y lo que pasa es que es el mural de Diego, que es uno de los murales más grandes que había tenido. Y se pinta, se tapa, se pierde. Y después de eso Diego entra en una depresión gigantesca por muchos años, que también lo lleva más adelante a estar perdiendo la fe dentro de la lucha
comunista y de la lucha campesina y demás. Ajá. Sí, ya, Diego Rivera, lo que puedo decir para cerrar es que es este personaje muy contradictorio, lleno de contradicciones y muy marginal a su realidad. Es decir, tampoco era una persona que paseara por México y dijera, vamos a aprender con la gente y de ahí expongo, ¿no? No. O sea, él se educa, él presenta y él hace a partir de su realidad y su universo. Que está bien, bueno, al final de cuentas es parte del proceso creativo de cualquier artista. Pues es como el proceso de mucha gente privilegiada que han sido filósofos o que han hecho muchas cosas por la humanidad, lo hacen desde su privilegio, porque Claro. tienen el tiempo libre para hacerlo. ser ociosos y para ocioso, pero siempre pues visto desde arriba, ¿no? Casi que ven a la clase trabajadora como objetos de estudio y desde vista de objeto de estudio haces como toda esa realidad, ¿no? Desde arriba, exacto. Exacto, es eso. Desde arriba yo hago esta reconstrucción. Creo que podríamos denotar que la gran importancia que tiene Diego Rivera dentro de la historia artística es el que puso a nivel internacional los ojos de no solo México, sino Latinoamérica como un creador de arte y de arte de calidad, arte bueno, arte que se podía comunicar a partir de ello. Algo que él tiene es la captación de figurillas de barro, figurillas precolombinas, prehispánicas, ¿no? Ahí están. Entonces, Diego era de los primeros que llegaba junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y él llegaba cuando encontraban, ¿cómo se llaman estos lugares así? No, excavaciones. Ajá, como zonas arqueológicas. Él era de los primeros en llegar y elegía sus figurillas favoritas y se las llevaba. Entonces, creo que diría específicamente Diego fue el antecedente claro del tráfico de arte prehispánica. Y eso es primordial. Es ilegal, ¿por qué? Porque es parte de nuestro patrimonio cultural y como mexicanos todos somos parte de ese patrimonio cultural. ¿Alguna vez te he contado que le tengo un poco de cariño a Diego por ser de ese perfil, ya que mi padre era así? Mi padre era comunista, mi padre coleccionaba como figuras arqueológicas que tenía de manera ilegal en su casa y le gustaba pueblear, le gustaba la simbología mexicana y le gustaba todo eso. Entonces, de ahí me puedo sentir como identificada de manera familiar, así como, entiendo el perfil. Y también era mujeriego. También tu papá, sí, no, pues 9 hijos, ¿cuántos tienen así? Tanto él como muchos otros, Vasconcelos, Salvador Novo, o sea, eran gente intocable en nuestro país, eran cabecillas sagradas, eran vacas sagradas que las tienes ahí y que hacían y deshacían lo que querían. Entonces ahora tenemos un montón de figurillas que son colección privada de Diego Rivera y que ahora están expuestas en museos, como en el Anahuacalli. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué tanto lo que estaban haciendo era solo una preservación continua de su ego, en el que tienen la posibilidad de hacer y deshacer en un México que se controlaba por las élites? Creo que sería todo. Muere 3 años después de la muerte, o 4 años después de la muerte de Frida Kahlo por cáncer, y muere en su estudio pintando. Bueno, quiero decir también que Frida era una alcohólica. Y adicta a los painkillers. Sí, ella súper adicta al Demerol. Ella constantemente estaba súper high y ella pintaba súper high, fumaba un putero, se la pasaba como en reuniones. Le gustaban las reuniones, aunque a veces le cagaban porque iba con círculos intelectuales y decía, ay, guácala, prefiero estar ahí platicando con la señora de las tortillas que con estos vatos, ¿no? Ella sí tenía como esa alma sencilla, pero al mismo tiempo, pues, se entiende por qué Frida es un ícono tan famoso. Tiene como muchos checks. Para empezar, la folclorización de su imagen. En efecto. Cuando la juzgan, cuando veo que la crucifican en redes, dicen, pinche morra, solo la juzgan por artista, pero tienen que entender que Frida es una socialité. A la hora de que se piensa en ella, se le piensa como modelo, como socialité, como ícono fashion, como Claro. ícono intelectual y revolucionario. O sea, y tiene muchísima carnita de dónde sacar. O sea, la verdad su estilo me parece Poca madre. Poca madre, güey. Sí. Cómo se vestía bellísimo con trajes típicos y con una pinche pedrería, una joyería cabrona y con una reivindicación de su propio ser. O sea, le valía verga quitarse los pelos, le valía verga ponerse como el símbolo de la belleza revolucionaria, pues ella era ella, ¿no? Entonces eso también es algo como que me parece bien verga. Sí, se me hace bien bonito eso de la Frida. Por otro lado, también pues, una de las cosas que la hicieron como muy popular es que se codeaba con un montón de banda, como bien ultra famosa. O sea, gente que la chuleó directamente, que dijo su obra está bien vergas, Picasso, Kandinsky, Duchamp, Breton. De hecho, Breton dijo, esta morra es una surrealista bien cabrona, y ella famosamente dijo que no se consideraba surrealismo porque el surrealismo es pintar tus sueños, cuando ella pintaba su propia realidad. ¡Auch! Breton, take that. Una realidad pues altamente simbólica, ¿no? Cargada de simbolismo, que pues el tema principal era ella.
Entonces ahí es cuando uno cuestiona sobre el narcisismo de Frida, ¿no? También una de las cosas que más se le cuestiona es así como, morra, te encantaba el yo, ¿eh? Yoísmo. Pero se puede entender un poco porque en el momento en el que ella pues la ponen con un espejo enfrente durante un año, güey, y que solo te tienes a ti y tus tristezas, pues parte es como de eso. Y ella decía que su arte era para ella. Entonces, por eso ahí también me parece como denso, ¿no? Que se le juzgue por una realidad que era su intimidad. Y que después su intimidad fue de conocimiento público, ya es otra cosa, ¿no? Pero originalmente uno pues crea para sí mismo, ¿no? O sea, tú tienes tu diario y no esperas que después lo van a publicar como un libro, güey. Ahora como entrándome en este mundo de los creadores, ay, cada vez me doy más cuenta de la valentía que se necesita para poder mostrar lo que uno crea. Y es así, yo quito las palabras malas que he hecho a cualquiera de los creadores y más bien aplaudo la valentía que tienen cada vez que lo hacen, ¿sabes? Es complicado. Sí, claro, o sea, ni siquiera viendo la calidad de la creación, siquiera viendo el qué es lo que me está proyectando, la comunicación, no. El simple hecho de tener el valor de presentar lo que tú consideras creación, o sea, abrir tu mundo sensible a las demás personas es valiente. Y eso, güey, así me encanta de Frida. La verdad es que Sí. eso me encanta. Regresando como al concepto de su narcisismo, hay varios puntos. Primero, mientras Diego Rivera se hacía más famoso, además estaba como en la farándula y todo, pues Frida volteaba más a su interior. A su Sure. interior. Y hablando de su narcisismo, también nos preguntamos, ¿qué tan negativo es el narcisismo? ¿No? Porque también decimos narcisismo y pensamos inmediatamente que es una palabra fea, una palabra sucia, Sí. pero partir desde una realidad personal y hacerlo de la manera más honesta posible es algo también muy bello. También por eso pegó y por eso le gustó a tantos artistas que la aplaudieron, porque podían ver genuinidad en lo que hacía. No le importaban las perspectivas, no le importaban las formas, ni le importaban las dimensiones. Claro, su técnica no era adoctrinada, sino era sensible, era Su genuina. técnica era partir desde aquí. Visceral. Del dolor, visceral. Y mucha gente pudo ver eso. Y por eso mucha gente lo aplaudió. Y la verdad, yo tengo muchas obras que a mí me gustan justamente por viscerales y honestas y genuinas. ¿Sabes? John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, tiene un disco que se llama, creo que es Neanderthals. Y bueno, el disco, lo que a mí me encanta es la muestra perfecta de la decadencia que él está viviendo. Está en la punta de su heroinomanés, ¿no? O sea, está súper adicto a la heroína. Y justo cuando él está grabando ese disco dentro de su mansión, se incendia la mansión y pierde casi todas sus guitarras, ¿no? Entonces imagínate que este hombre joven canta hacia él con un lo-fi y nada más está cantando. Las canciones me parecen desgarradoras por la genuinidad. Uh-huh. O sea, tal vez a nivel musical no te dan tanto, pero a nivel de historia y de creación es como wow. Sí, sí. Abriste tu cocora lleno de heroína. Gracias. Sí. Ahí es donde nos vamos justamente a una de las cosas que más inmortalizó a Frida, que es el concepto de que ella es una mártir. Y no hay nada que te inmortalice más que los mártires. Y en México, bien cabrón. ¿Por qué? Porque somos un país súper mocho, en donde el mártir es una simbología base del catolicismo y de todo el cristianismo. Sí. Y más porque en México, todavía más cabrón. En el mundo, que seas un mártir, te eleva. Te posiciona, ¿no? Sí. Pero en México en particular, si te pones a ver, si te pones a leer la historia de México, es la historia de los derrotados. México no ha ganado prácticamente nada. Entonces, todos los libros está la historia de, bueno, perdimos, pero con orgullo. Bueno, valimos verga, pero con orgullo. Entonces, por ejemplo, de nuestra identidad personal del mexicano tenemos a los españoles derrotando a los aztecas y con quién nos identificamos. A pesar de que los dos son como verdaderamente parte de la evolución de México. No, nosotros somos los aztecas. Mira mi cara de nopal, güey. Nos hicieron daño. O sea, toda la historia mexicana es la historia del sufrimiento. Entonces, ella al ser una mártir, al morir relativamente joven, al sufrir toda su vida... Puta, claro, es un icono perfecto de que constantemente vivió como desde el sufrimiento. Folclorización, mártir, llevarse con famosos. Además, su esposo como que la comercializó mucho más de lo que ella estaba comercializada y ese güey pues era como súper importante. Entonces, empezó una bolita de nieve que generó lo que tenemos ahora de Frida, que es una sombra de ella misma. Ya todo el mundo la despojó de lo que ella era verdaderamente. Ahora ya vemos una cara desprovista de historia, desprovista de todo lo que ella alguna vez resignificó. Y la vemos en las bolsas. Yo tengo unas pantuflas de ella, güey. Ella ahora representa el Che en una taza, que es lo menos revolucionario que existe.
la playera de Ramones en una persona que nunca ha escuchado los Ramones, que es lo menos ponqueto que existe. Cierto. Sí, estamos ante como el despliegue y la despersonalización completa de una figura que se volvió básicamente una víctima del capitalismo. Yo diría una víctima aliada del capitalismo, porque en su momento le gustó. O sea, ella lo generó y el capitalismo nada más dijo, uy, vente mi reina, vámonos, gordo en tobogán. Que al morir Frida, o sea, durante toda su vida yo sí creo que le gustó. Ella lo buscó. Pues sí, me parece una víctima aliada Sí, del capitalismo, que pues ahora tenemos, sí, una despersonalización fuerte. Algo que me parece muy denso es que te conté toda esta crucifixión que he visto que ha recibido Frida. Y me queda que una vez más es la mujer crucificada ante las fechorías de un hombre. De un hombre. Entonces es así como de, güey, ¿por qué te dejaste? Joder, Frida, pero no mames. Era un momento en donde ser sumisa no era una propuesta, era un requisito para las relaciones con los hombres, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy severo el revisionismo histórico que le hacen a Frida porque también al mismo tiempo mucha gente la ha señalado como un icono feminista. Pero es señalada como un icono feminista porque hubo muchas cosas que ella hizo que salió de los cánones de su tiempo, de cómo era una mujer y de cómo se movía y se conducía en relación a su propia realidad. Claro, también la folclorización de su imagen es parte de lo mismo. Ajá. Claro. Cómo ella rompía con los cánones de belleza, cómo ella era parte de la comunidad LGBT, cómo ella intentaba una relación abierta, cómo ella estaba activamente militante en la política, cómo ella tenía una personalidad fuerte que decía groserías, que bebía. O sea, no es que eso sea feminista, sino el acto político de ser como contestataria con tu propia realidad de lo personal es político es lo que la empujó a ser feminista. Pero si nos vamos a hacer un revisionismo, obviamente no va a ser menos con los cánones actuales, con la tela de juicio actual del feminismo del siglo XXI, que no tiene sentido, porque si nos vamos al revisionismo de todas las sufragistas, hay una foto famosa de una mujer que terminó un triatlón y están un montón de vatos intentándola detener para que no lo termine. Sí, claro, ya sí he visto esa que era prohibido y ella dice, Nela, la chingada, sigo. Ajá. Y es como si alguien quiere quitarle ese cambio solo porque hacemos un revisionismo de cómo se llevaba con su hombre. Claro. Que obviamente si vamos a hacer un revisionismo de ella o de las sufragistas, nos vamos a dar cuenta que casi todas de ellas tenían pues relaciones que para nada entran dentro de los estándares de cómo debería ser una mujer moderna con un hombre. Claro. Algo que me parece fuerte de toda esta gente que dice, no, pinche Frida, claro que no era una feminista. Pues no, obviamente no era una feminista porque no era parte como de, ¿cómo se llama?, de una militancia y no existía el feminismo como tal actualmente, pero el feminismo no es una corriente para hacer revisionismo de qué hacen mal las mujeres, ni en el pasado, ni en la actualidad, ni en el futuro. Quien lo haga, quien utilice el feminismo como un parámetro de qué tan buena o mala persona eras o qué tan buena o mala mujer eras, lo está haciendo mal. O sea, ¿cómo? Que utilizar el feminismo como patrón y herramienta para poner y juzgar a Frida me parece una mala utilización de la ideología del feminismo. El acto más importante político del feminismo es que genera conversaciones individuales de un trayecto personal, completamente personal, de cómo tienes internalizados conceptos que la sociedad los tenía en una piedra, de conceptos como maternidad, amor. Vanidad. Relaciones. Son el tipo de cosas que empezamos a desmenuzar y empezamos a conversar desde otros ojos. Pero no es una herramienta para lo estás haciendo mal, lo hizo mal. O sea, el feminismo no se le puede señalar a Frida de ser mala feminista porque eso simplemente es algo que no está para eso la ideología. Entiendo que lo personal es político, pero es un aprendizaje continuo, personal. Órale, eso no lo había pensado así. Como que sí es la aplicación diaria. Eso sí entendía que la evolución individual tiene que ser constante, ¿no? O sea, no puedo quedarme estático y también lo que era ayer no voy a hacer. Y tengo que entender que los actos que voy a realizar los siguientes días también tienen que ir con mis nuevos pensamientos, ¿no? Oye, ¿y a todo esto tendrá mujeres, amigas mujeres? Porque solo hemos hablado de hombres, ¿no? Pues Chabela Varga. Bueno, pero se la cogía. No sabemos. Tina Modotti. Yo hubiera sido su amiga. Sí, seguro. Tú hubieras sido su novia. O sea, ¿qué estás mamando? Ella hubiera sido mi amiga, tu novia. ¿Qué conclusiones? La importancia histórica, revolucionaria, icónica en México, creo que ni 100 años ni 300 se los van a quitar. Creo que formularon dentro de una trayectoria
política, artística y personal que es trascendental. Aunque la trascendencia lo veamos como desde un punto de vista un poco católico, veámoslo como la importancia de darnos íconos identitarios como mexicano y como arte a nivel internacional también nos posicionaron. Creo que diría eso, diría el tráfico de las figurillas prehispánicas. Diego, ¿qué pasó? ¿Algo más que quieras decir? Me parece que es un poco necio hacer un revisionismo personal. De las figuras históricas y más con algo tan personal. O sea, todavía si dijeras, bueno, pues ellos eran asesinos en serie o algo como más fuerte, ¿no? Pero estamos metiéndonos en su vida personal, en sus discursos personales y pues juzgarlos a través de eso me parece como un precio muy fuerte que han tenido que pagar a cambio de la inmortalidad. Es sumamente injusto a cambio de la inmortalidad. Y por eso yo soy eternamente indulgente con las realidades de ambos. O sea, sí puedo decir, pinche Diego Rivera es un pendejo y así, pero pues en ningún momento es así como de estos dos asquerosos, ¿no? Sí, o sea, como ha sido una propuesta que he visto en varias conversaciones que he visto en Facebook o en Twitter, es así como de creo que me gustaría demarcar la importancia que tuvo Diego también, no solo en la iconografía mexicana, sino también en la lucha campesina, ¿no? El poder identificarte tú como mexicano, tú como los rasgos, y ver una imagen gigantesca, unos murales impresionantes, y el poder identificarte con ellos, sí es algo de lo que más le puedo aplaudir a Diego, el hacer que el arte sea parte del pueblo. Más, sobre todo en aquel entonces en donde, como decíamos, era europeizada. Entonces, como habitante, como nativo, como parte de un mexicano, no te identificas con el arte con el que tenías, ¿no? Entonces, creo que él hace este camino, empieza esta vereda en la que podemos caminar identificándonos con lo que vemos, con el arte que somos. Y pues, qué figurotas. Qué mal que el capitalismo los haya devorado de esta manera y haya mercantilizado sus caras en cosas que no tenían nada que ver, pero grandes figuras. ¿Sabes qué me hubiera encantado? Que hubieran tenido un hijo ellos dos. Sí. Me hubiera encantado. Imagínate el legado sanguíneo que hubieran... O sea, imagínate ese chamaquito. No más, hubiera estado bien loco. Seguro también dibujaría y hubiera estado todo... Hubiera estado bien vergas. Capaz que hubiera podido continuar con el legado que ambos estaban haciendo dentro de la cultura mexicana. Y otra cosa sería tal vez... Pero eso sí que tóxica relación, ¿eh? Frida estaba obsesionada. Dibujaba en su diario Diego. Chicas, emancípense de sus Diegos. Por favor. Estaba postrada, era tullida. Y dependía, pero ahorita ya pasó tiempo. Y por favor, nenas, emancípense de sus Diegos. Y Diegos, por favor, desen cuenta ya. O sea, ya pasaron 100 años, ya se llama pederastía, ya se llama estupro, ya no está bien. Muchísimas gracias por ver este episodio. Cuéntenos qué otros temas les gustaría que dialogáramos aquí en este espacio. Recuerden que estamos en Patreon y que en Patreon pueden canjear por conversaciones íntimas con nosotras. Y además pueden apoyar este proyecto para que nosotras nos podamos entregar corazón, tiempo y alma. También nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tecito de Calzón. Y a Mar también la puedes encontrar como Dama G en todas las redes sociales. Y a mí como Italoops en Instagram. Nos encontramos en otra ocasión. Aish. Ah.